Porque si tú vas a Italia, que son un poco ligeros, a ver. son tontos pero un ratito solo. Pero tú vas a Alemania son muy listos. y te encuentras un tonto En Italia en son todas muy las listos. condiciones, porque como tienen una tenacidad tan rigurosa, pues son tontos de verdad. Ahora, no hace falta ir muy lejos para encontrar tontos. Eso. No, es desde luego. sencillísimo. Y yo tengo una tertulia con unos amigos que hemos fundado un premio que se llama El Tonto Contemporáneo. Que, Claro. fíjate tú cómo será la situación actual, que no conseguimos decidir a ver quién es el más tonto. Está muy reñido. Porque ahí está reñidísimo, no lo ¿Y conseguimos. cuántos tenéis en la lista de espera? La lista de unos 200, sí, claro, y con un pliego de cargos que no te puedes imaginar. ¿Y en la de listos cuántos tenéis? La de listos hay menos, pero es que es un premio muy corriente. El de dar por listo es muy corriente. Dar por Además, listo, no serlo, dar por listo. claro. Y Dar además, por listo, a una sí. persona al cual le das el premio del tonto contemporáneo, tiene que ser contemporáneo. Y hay gente que no es contemporánea. Claro. Y hay gente que no ¿Pero es qué tonta. tipo de tonto? Porque a lo mejor se hace el tonto. Y no O sea, a es lo mejor se tanto hace el tonto y no lo es. Por eso digo que el premio se da solamente a gente inteligentísima. Que os ha creado muchos problemas a los que se lo habéis dado, ¿no? Ya Algunos. habéis tenido problemas incluso con algunos amigos que en plena audacia los nombrasteis. Exacto. Pero no han tenido sentido del humor como para entender eso. Sí. El premio es una tiza. Porque es La mejor que un tiza de tonto. tonto, claro. Sí. Claro. Ahora, ¿no tenéis la impresión o no tienen ustedes la impresión de el regreso de los viajes siempre te queda, como ocurre con esto, la nostalgia, que aunque ya no es lo que era, sin embargo te quedas siempre con lo bueno y lo malo se te va, hay tendencia a que se te borre, Se borra. salvo que la Pero eso- experiencia haya sido muy Muy terrible. extraño eso. Eso que es usted dice, no, eso porque es el usted optimismo. Es especialista en guerras. Sí, bueno, pero esa parte... tener recuerdos buenos de las guerras. No. ¿Cómo se puede tener Pues un buen alguno recuerdo de una tendrá. guerra? Supongo que Si no, también no debe iría. haber momentos buenos. Hombre, hay en la adolescencia, o cuando uno es esa primera juventud y se mete en esta historia de las guerras, hay una tentación de la violencia y eso me parece que sí existe, ¿no? Que se va borrando con el tiempo y termina por desaparecer a fuerza de asistir a espectáculos y a dramas terribles. Pero al principio, recuerdo en Vietnam, que tienes poco más de 20 años, que había una tribu allí muy densa de jóvenes periodistas que les daban una cámara de fotos y les decían, bueno, $10 por cada fotografía y ahora váyase al frente. Yo recuerdo con el hijo de Rolf Flynn, con un amigo con el cual que conoció Luis, murió en Camboya. Que desapareció. Desapareció, Sí. exactamente. Sean Flynn, Desapareció. yo le vi poco antes en Vietnam y me preguntó, oye, no conozco Camboya. Digo, ten cuidado que la guerra puede extenderse. Sí. Y en efecto fue allí. Estos hombres disfrutaban de tal grado de la guerra y del fuego que no podían vivir, ya había una especie de adicción de droga por el peligro. Se ponían unos cascos con música y unas Hondas, unas motos Honda, iban recorriendo la guerra con Dana Stone, que era el cámara de la CBS, iban estos dos por las guerras y ya no podían vivir sin eso, ¿no? De modo que lo necesitaban. Incluso, fíjate, extremando el argumento, recuerdo que había otro amigo, que era también del grupito Tim Page, que era fotógrafo inglés. A este hombre le atizaron por enésima vez, un bombazo, pisó una mina en una operación, recuerdo que íbamos hacia la zona C en Camboya, pisó una mina y, bueno, ya las heridas fueron terribles, lo llevaron a una ambulancia, lo evacuaron en un helicóptero casi descuartizado. Se presentó un editor inglés y le dijo, bueno, usted ha sufrido 6, 8 o 9 heridas de muerte. Y fue a visitarle, estaba en Tokio en un hospital donde ya recogieron los trozos y lo estaban recomponiendo como si fuera un puzzle. De modo que el editor inglés le dijo, bueno, usted es fotógrafo, usted ha sufrido, tiene que escribirme un libro sobre los desastres de la guerra, ¿no? Y entonces Tim Page le dijo, se ha equivocado usted de cuarto, vamos, de habitación, usted no sabe que la guerra es bonita. O sea, fíjate cómo disfrutaba este hombre allí de esos viajes en helicóptero, esa juventud, esas fotografías, incluso esas heridas, ¿no? Y un periodista puede sentir esa idea de la atracción, del riesgo y que la guerra, en un Sea sentido más o menos metafórico, sea bonita. Yo creo Profesionalmente bonita, quizá. Yo creo que para estos eran seres marginales, jóvenes de las barriadas londinenses como Tim Page, que buscaban esa mezcla de romanticismo, emoción, búsqueda de todo eso, ¿no? Pero otros Pero ellos no se buscaban... encontraban la guerra bonita, lo que encontraban bonito era el peligro. Y la edad. De la guerra. Y luego El peligro, contarlo. la Claro, y luego tenía. contárselo Luego a contárselo. su nieto. Claro. Yo, por ejemplo, mi abuelo había ido a la guerra de Cuba y me contaba todos los días la guerra de Cuba. Encantado. Todos los días. Y yo le decía, oye, cuéntame la batalla de tal y la batalla de cual. No había nunca batallas porque la guerra de Cuba fue que no se encontraron nunca los ejércitos.
El español y el cubano, no se encuentran. Por eso perdimos Estaba Cuba. combinado, por eso sí. Y eso pasó. Pero mi abuelo Desorientación. me lo contaba precioso y me lo contaba todos los días, porque cuando uno ha ido a una guerra, pues sus nietos se tienen que enterar de la guerra esa. Sí, no, pero Claro. cuando has pasado una guerra... Sí, sí. Ah, no, claro. ¿Y en qué Eso país, no. en qué país ustedes han sentido, podrían contestar cada uno, han sentido más miedo, en el supuesto de que alguna vez hayan sentido miedo? Hombre, eso está... Bueno, ustedes supongo que con más frecuencia, claro. figura en el sueldo, ¿no? O sea, está incluido. El mío está incluido. Pero en el sueldo. alguna Ahora, guerra si ha viera, sido más... si viera que algún momento, vamos. hasta qué punto... Bueno, ha habido muchas. Pero las peores son estas guerras más contemporáneas, ¿no? Me refiero ya a las más recientes. Centroamérica, donde no había unas posiciones fijas, porque en una guerra como la primera o la segunda hay unas posiciones, disparan unos cañones, sabes más o menos dónde pueden caer. También hay lo que llaman el fuego amigo, que a veces tus propias fuerzas Claro, te pues te destruyen y bombardean. acaban contigo. Pero la guerra de Yugoslavia ha sido dolorosísima, porque, bueno, ha habido y hay un lío tan grande Por que barrios, no sabes o sea por quién ocupa en ese momento esa zona, y ha sido muy mortífera también la guerra del Líbano. Beirut ha sido una ciudad mortífera para muchos periodistas. Yo creo que esas tres zonas han sido las más... Porque no sabes de dónde te llega la bala. Eso, aquello que recuerdo de Homenaje a Cataluña de Orwell, decía, el soldado está esperando siempre que le puede ocurrir algo, ¿no? En zona de fuego. Pero lo que más le preocupa es saber dónde le va a pegar la bala. Y claro que ese es el dato importante. Y luego hay teorías, hay gente muy supersticiosa, hay otros que buscan suicidio en las guerras, y otros que dicen, yo os lo he escuchado, y a lo mejor tienen razón, que donde está el peligro es donde menos peligro hay. Pero de todos modos sigo pensando que la autosugestión es lo que hace. ¿Y el miedo? Yo he estado muy, no podría explicarlo bien, pero he estado mucho más temeroso, preocupado por la autosugestión, pensando que en ese momento ahí me podía ocurrir algo, cuando en realidad ahí es que no ocurría nada, estabas en una zona absolutamente a salvo. Pero el problema es que tú no eres el protagonista. Lo que tú piensas es que si sales de esa, vas a dejar allí a 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas que se van a quedar. Es que esos son los que deben tener miedo y los que sufren. Tú al fin y al cabo superas esa experiencia como otras, vuelves, tienes pesadillas. Yo recuerdo que después de la guerra de Bangladesh, donde vi en la ciudad de Khulna, me impresionó mucho cómo arrastraban a la gente en los camiones y la despellejaban después de dar la vueltas en torno a la ciudad, y aquello más que un bombardeo, que los muertos que ves, había comprendes, una crueldad tan inmediata. A los niños los educaban en esa escuela de crueldad para atacar a la gente, a los enemigos. Y entonces durante un tiempo tuve unas pesadillas y no me abandonaron. Quería preguntarle, señor Leguineche, y a todos, pero sobre todo a usted por ser especialista en guerras, en ver guerras, no evidentemente en hacerlas. ¿El miedo puede producir una sensación erótica? Quiero decir, ¿el hecho de estar tan cerca de la muerte puede producir una necesidad terrible de vivir y eso despierta erotismo? No, yo creo que al contrario, que el eso no. miedo anula la libido, anula cualquier posibilidad. Salen en las películas unas chavalas estupendas, rubias y maravillosas al lado de los fotógrafos, y a veces pues es verdad que puede haber cuando las cosas se calman, pero en el momento en que caen las bombas, en lo que uno tiene que reparar es en recordar si todavía se acuerda de alguna oración, y eso puede exorcizarle del peligro, ¿no? Evidentemente las oraciones no acostumbran a ser eróticas, pero no quería decir eso. Quería decir que una vez que ya ha pasado el peligro, cuando uno llega a una zona tranquila, a su hotel, a la habitación del hotel, siente la necesidad de vivir y de reafirmar la vida con un acto erótico. Eso es lo que quería decir. Acto erótico, no sé si erótico, pero desde Con un luego impulso. lo primero que hace es transmitir su crónica, y luego ya veremos. Pero usted comprende que en esas zonas, luego queda y luego tiempo. ducharse, y luego hay una gradación de entusiasmos, ¿no? Según sea cada uno. Normalmente yo me acuerdo que en el bombardeo del 74 en Chipre, que nos bombardearon los turcos a las 4 o 5 de la mañana, yo tuve un impulso, no sé si erótico, pero sí vitivinícola, y me lancé a una botella. Sabes que Chipre es zona muy de... Y me lancé a por mi botella, con lo cual me dio ánimos, y entonces pude ver cómo las señoras turistas en saltos de cama corrían gritando en varios idiomas. En la Torre de Babel se elevó una especie de hongo, de polvo allí, de polvo orgánico de este. Ya no lo digamos más, pero para no erotizar demasiado. No, me lo ha aclarado. Pero ya en este terreno, ¿hay algún país, por ejemplo, señor Caranday, si
usted puede contar eso sin grave riesgo personal respecto a su mujer, en donde usted haya tenido más atracción, más deseo de ser infiel? Yo creo que los sitios más pecaminosos, digámoslo así, son los países donde está prohibido eso. Si uno va a París o a Londres o todo esto, pues no tiene emoción. Pero es verdad, porque con ciertas facilidades que se han dado últimamente, se ha matado la afición, como solían decir los clásicos. En cambio, vas a la Arabia Saudita, donde te juegas la vida, o en China, Manu lo sabe, en China si le decías un piropo a una chica, Hombre. te metían en la cárcel 5 años. Eso produce una emoción. Fíjese usted, Dios nos libre, pero yo sería incluso capaz de cometer adulterio, incluso. Y en Irán no te bien ha dejaban. quedado. ¿A que sí? Le veo viajando. Madrid, Pero París, usted decía Londres. piropos en China, usted iba por Pekín o por Xi'an diciendo Yo piropos. no, yo con ese callado, riesgo. porque me habían Usted dado un callado. papel que ponía eso, y lo sabes muy bien, Manu. Sí, pero Y hay en países Irán- que no te dejan ni pasar Ay, el Playboy, que Ni puede pasar ser en el un momento Playboy. dado un... Bueno, en la Unión Soviética yo llevaba unas revistas que había comprado pues en Madrid. Cuando llegué, fui a tomar el avión a Zúrich. Después Por casualidad. compré unas revistas. Y el aduanero empezó a mirar las revistas, yo creo, para ver si había algo pecaminoso ahí dentro, y no te dejaban entrar. No te lo dejaban entrar y se las quedaba el aduanero, yo creo que con Claro. la intención de verlas él, ¿no? ¿Ustedes han hecho el amor alguna vez en un tren? En tren, sí. Tengo que confesar que sí. ¿Qué tal? Es que lo que pasa en el tren A ver. no pasa en ninguna parte. Y Hombre. los trenes modernos se han estropeado. Porque antes Totalmente. había el traqueteo. Claro, eso lo malo es el facilitaba. El frenazo. traqueteo, es que era El fundamental. frenazo. Era fundamental el traqueteo. Ahora ya no existe eso. Además hay una conspiración... Ahora fíjate, contra- se nota. contra ¿a que el no tren se o nota contra que el traqueteo? estamos- No, contra el traqueteo y en los países moralistas contra lo otro también, ¿no? Pero hay una conspiración real. Yo, por ejemplo, Hay una empecé conspiración. un viaje en el tren en Centroamérica, que me gusta mucho viajar en tren, Perdón. y salí de Tapachula, en México, con dirección a Panamá. Y cuando iba a comprarme el billete me decían, ¿qué hace usted aquí? Coja un bus, ¿no? Digo, no, mire, es que a mí me gusta viajar en tren, es que no sabemos si vendrá hoy, que es martes, mañana, que es miércoles. Esos largos viajes, Luis, en la India, en tren, que Bueno, iba en la muchas India, veces desde y- Bombay hasta Y Madras, para ir a La Coruña en el Express de Shanghái, que se tardaba 48 horas. que dan a luz en En los nuestra trenes, época. En nuestra época, sí. te asaltan los bandidos. Sí. Y de esos Barcelona a Sevilla. Barcelona-Sevilla, He igual. hecho yo un viaje Claro. recién terminada la guerra, 48 3 días. horas. ¿Cuánto? 3 días. 3 días. 3 días con sus 3 días. noches. 3 días en un vagón de carga. ¿Qué hacía usted en un vagón de carga? ¿Qué cosa tan Hombre, rara? iba a ver a mi papá. Se acabó la guerra. Yo estaba entonces así, de delgadita. Bueno, Bueno, más o comía. menos como Tren ahora, de claro. ligero de carga. Más o menos como ahora. ¿eh? Ay, gracias, qué amable. Me levanta el ánimo. No, pero mi padre dijo, quiero verte, ven, para que comas, entre otras cosas. Entonces me metieron en un tren de carga, en un vagón de carga. Y allí íbamos hacinados, como se dice elegantemente, pues 25 o 30 personas. Y se paraba única y exclusivamente para las cosas que tenía que hacer la gente. Y si encontrabas a alguien cariñoso que te diera un pedazo de algo para comer, lo que fuera, un pedazo de caña para chupar, lo que te dieran. 3 días. Ah, eso Pero sí, se eso. compartían Barcelona, más. Sevilla. Se Esos compartían viajes más eran las... tremendos. Hice un viaje El muy tren. bonito en el andino, ¿Que iba de? Sí. ¿De dónde? de Mendoza a Chile. Y es muy interesante ese viaje. Sí, en el mío Para no esa fue es el más, interesante. es el sí. más Horroroso. fascinante que yo he hecho. ¿Y Y ustedes, desde el aire las también. señoras, tienen también experiencias eróticas en los trenes? No puede ser, no puede ser. ¿Pero cómo que no Usted puede no ser? tiene derecho a seguir en este tren sin favor. contestar antes a mi cuestionario. Oiga, Haga el so- favor de bajarse enseguida. ¿Me oye? Bueno, me tengo que Enseguida. bajar. Vamos a entrar en materia. Es que es muy pesado. barbaridad. Yo creo que durará poco en este tren. Venga aquí, no se me escape, haga el favor. Y conteste mis preguntas. ¿Quién